Vamos a ir al Señor en oración. Padre, te pido ahora que en estos momentos tú nos hables por medio de tu palabra. Que tu Espíritu nos guíe, que podamos comprender, sentir y vivir toda la verdad que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Te has subido alguna vez a una montaña rusa? Yo tengo años de no hacerlo, pero una de mis memorias de la infancia es visitar el parque de Disneylandia en California y subirme a una montaña rusa muy famosa que se llama Space Mountain o montaña espacial. Y hay muchas montañas rusas en el mundo. Pero lo interesante de Space Mountain es que está dentro. Entonces uno va por la montaña rusa, pero no ve para dónde va, porque está en oscuridad. De repente se ven algunas luces que se prenden, o que están lejos, o que están cerca, pero uno no alcanza a ver dónde van los rieles que llevan el tren en el que uno está montado. La única seguridad que uno tiene estando en Space Mountain de que no va a tener un choque terrible es que el diseñador, con mucho cuidado, ha diseñado los rieles y el tren, y mientras el tren se mantiene firmemente sobre los rieles, uno está seguro. Y eso lo permite a uno tener una aventura muy grande, porque no sabe para dónde va, pero está seguro. Ahora, yo creo que Space Mountain es una buena metáfora para la vida cristiana. Porque no sabemos a dónde vamos. Tenemos algunas cosas que vemos de lejos, pero no sabemos cuál será la próxima vuelta que va a dar la vida. Y sin embargo, hay un diseñador que ha puesto unos rieles de su amor y su verdad. Y mientras el tren de nuestra vida se mantiene bien anclado, bien conectado con esas rieles, vamos a estar seguros. Y eso nos permite disfrutar del viaje y la aventura que es la vida. En estas últimas semanas hemos estado hablando acerca del futuro. Hemos basado nuestros estudios en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, con algunos otros pasajes intercalados para tratar de ver una secuencia cronológica más o menos exacta. Y algunas de las cosas que hemos visto de seguro nos pueden inspirar temor. ¿Quién no se asusta al leer sobre la gran tribulación o el anticristo y todo el sufrimiento que habrá en el mundo cuando eso suceda, si es que no está sucediendo ahora? Son cosas que fácilmente nos espantan. Por eso Dios nos habla también de la seguridad que podemos tener. Y vamos a leer acerca de esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza,
los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Hay tres cosas que encontramos en este pasaje que nos ayudarán a tener confianza frente a lo que pueda venir. Ahora, la primera cosa es esta. Si tú eres creyente, eso significa que tienes un lugar en el plan de Dios. Si eres creyente, tienes un lugar en el plan de Dios. Tu vida no es una casualidad ni un accidente. Dios te conoce y Él te ha escogido para que seas de Él. Él te conoce por nombre. El versículo 13 declara que Dios nos escogió para ser salvos desde el principio. O sea, Dios no nos escogió por alguna improvisación, diciendo, ay caramba, esto se me ha ido de las manos y ahora ¿qué voy a hacer? No, antes de crear el mundo, antes de que existiera ninguna cosa más que Dios, Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía que al crear a Adán y Eva, ellos iban a mal usar el libre albedrío que les dio y escoger mal y permitir que el pecado entrara al mundo. Él ya había decidido que frente a esa acción, Él iba a enviar a su Hijo, Jesús, a morir para pagar por nuestros pecados. Él ya había decidido ofrecer a todos la salvación por medio de Jesús. Y había escogido también a todos los que lo reciben para ser sus hijos, para pertenecer. Entonces, antes de que la primera molécula del universo existiera, Dios ya te había escogido a ti. Ya te conocía. Ya había decidido salvarte por medio de Jesús. Entonces tú tienes un lugar en el plan de Dios. Él decidió salvarte desde el principio. Ahora, ¿cómo puedes saber que Dios te ha escogido? ¿Cómo puedes tener esa seguridad? Es mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad de Dios. Para esto dice, Dios nos llamó por nuestro evangelio. Estoy citando palabras de los versículos anteriores, para que vean que la marca que te distingue como escogido de Dios es la fe que has llegado a tener en el evangelio. Dios te llamó por medio del evangelio y cuando tú respondiste, sabías entonces que Él te había escogido. Entonces, hay gente a veces que se aflige, dicen, ¿será que soy escogido o será que soy reprobado? Que Dios no me acepta. Y aquí el apóstol Pablo nos da la respuesta. Si tú crees en Jesús, si tú crees en el evangelio, esa es la marca en ti de que el Espíritu Santo ha obrado y tú has sido escogido por Dios. Cierto día, Jesús iba pasando por un pueblo pequeño y polvoroso llamado Jericó. Y en Jericó vivía un hombre muy chaparro, muy rico y muy chueco que se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo, a pesar de todas sus complicaciones, quería ver a Jesús. Entonces, como era bajo de estatura, no iba a poder ver a Jesús con todo el gential. Así que lo que decidió hacer fue subirse a un árbol y mirarlo desde una rama. Pero para sorpresa de Zaqueo, cuando Jesús empezó a pasar por el pueblo, la primera cosa que hizo fue acercarse al árbol donde estaba Zaqueo y mirar hacia arriba
y decirle: bájate enseguida, Zaqueo, porque hoy es necesario que coma en tu casa. Lo que quiero que veas en ese encuentro es que Zaqueo quizás pensaba que él estaba buscando a Jesús, pero resulta ser que Jesús estaba buscando también a Zaqueo. Y cuando tú llegas a conocer a Cristo porque crees el Evangelio, es porque Dios te ha estado buscando a ti desde hace mucho tiempo. Entonces no dudes de que tienes un lugar en el plan de Dios, de que has sido escogido, porque la marca es simplemente la fe que tienes. No es algo que haces, no es que te lo ganas porque haces suficientes buenas obras, porque Dios tiene una cifra de veces que tienes que asistir a la iglesia para que salga aprobado. No es por lo que haces, es por la fe que tienes. Y esa fe te mueve a la obediencia, pero al final de cuentas, la fe es la evidencia, la marca de que has sido escogido. Ahora, si esto es así, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debes hacer tú? Esta es la segunda cosa que descubrimos en el pasaje. Debes mantenerte firme en la fe que has recibido y en la verdad que se te ha enseñado. Debes aferrarte a estas cosas. Esto es lo que nos dice el versículo 15. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Nuestra parte en todo esto es simplemente mantenernos bien agarrados de las verdades acerca de Dios, de Jesús, que hemos aprendido. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, la mayor parte del Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Esta probablemente fue una de las primeras partes del Nuevo Testamento que se escribió. Entonces, por ejemplo, probablemente ninguno de los evangelios estaba completo. Así que todo lo que la gente sabía era lo que les contaban. Lo que les contaban los apóstoles mismos que habían estado con Jesús, o lo que les contaban otros que lo habían aprendido de los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo se menciona lo que les dice oralmente o por carta. Porque lo que recibían, la manera en que recibían la verdad, era de las dos maneras, verbalmente y por escrito. Pero nosotros ahora tenemos esta gran bendición de que el Evangelio, el Nuevo Testamento, se ha terminado de escribir. Los 27 libros están completos. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos 4 evangelios que nos hablan acerca de la vida de Jesús. Tenemos bastantes cartas que nos explican lo que significa lo que Él hizo por nosotros. Tenemos el libro de Hechos que nos describe cómo la iglesia comenzó. Tenemos Apocalipsis que nos dice cómo todo va a terminar. Así que ya lo tenemos todo. Y es en esta verdad que tenemos que mantenernos firmes, que tenemos que mantenernos agarrados. Pero eso significa entonces que tenemos que saber lo que creemos. Porque si me voy a mantener agarrado de algo, tengo que conocerlo. No me puedo agarrar de algo que no tengo. Entonces tengo que conocer qué es lo que creo y por qué lo creo. Si alguien te pidiera que explicaras lo que crees acerca de Jesús, lo podrías hacer. Podrías decir por lo menos, mira, aquí están estos versículos que te lo explican. Aquí dice así, aquí dice así. Podrías explicarle el Evangelio y mostrarle por qué lo crees. No necesariamente de que lo convenzas, eso es obra del Espíritu Santo, pero que por lo menos le expliques lo que crees. Esta es una de las cosas que hemos estado estudiando los miércoles, el camino de Romanos, estos versículos que nos demuestran el Evangelio desde nuestra necesidad hasta la provisión de Dios y nuestra respuesta. ¿Podrías mostrarle eso a alguien? ¿Podrías explicarle lo que crees? Si queremos mantenernos firmes, pues tenemos que saberlo.
Una de las cifras tristes, y no sé qué tan actual sea, pero hace algunos años, la gente de nuestra denominación eran los que más fácilmente se engañaban con las sectas. Llegaba alguien a la puerta y les decía algo, oh, eso suena interesante, y se dejaban llevar. ¿Por qué? Porque no saben. Por eso tenemos que saber lo que queremos, si vamos a mantenernos firmemente agarrados. La segunda cosa es esta, con ese punto. Tenemos que tener cuidado con nuestro deseo de buscar lo novedoso. Si vamos a mantenernos firmemente agarrados de lo que sabemos, entonces no podemos andar detrás de cada idea nueva que sale por ahí simplemente porque nos divierte o nos parece interesante. Hay algo en el corazón humano que busca lo novedoso. Y no está mal siempre, porque es bueno probar comidas nuevas, conocer gente nueva, visitar lugares nuevos, eso es bueno. Pero cuando queremos encontrar siempre verdades nuevas y olvidarnos de las viejas, entre comillas, entonces ahí es cuando fácilmente nos podemos meter en problemas. Porque prendemos la tele o vemos algo en internet, en YouTube o en Facebook, algún enlace que alguien nos manda por WhatsApp y ahí sale algún predicador y anda diciendo cosas bien bonitas, bien interesantes, que nunca habíamos escuchado antes y decimos, wow, mira qué hermoso, me siento tan bien. Y no es que necesariamente esté mal lo que está diciendo, pero nos preguntamos, ¿es bíblico? ¿O simplemente lo aceptamos porque nos gusta? Nuestro criterio tiene que ser siempre la verdad que Dios nos ha dejado en su palabra y sobre todo en el Nuevo Testamento. A eso nos tenemos que mantener aferrados. Durante la década de los años 30, un enorme dirigible volaba por los aires de Norteamérica, y veo una foto del Akron. Y en su vida de algunos años tuvo algunos percances. Un accidente que sucedió con este dirigible tuvo lugar en una visita a la costa oeste de este continente, cuando estaban tratando de amarrar con sogas el dirigible, pero el viento era muy recio, también había ciertos problemas con el mecanismo, y entonces lo tuvieron que soltar, y había 3 marineros que estaban sujetando sogas para tratar de amarrar el avión o el dirigible en el momento en que se soltó. Ahora, 2 de ellos no sabían qué hacer. Se agarraron un rato, fueron levantados, pero lastimosamente a una buena altura soltaron las sogas y se cayeron y fallecieron. Pero el otro no. El otro hasta se amarró a sí mismo a la soga y ahí anduvo disfrutando el recorrido hasta que finalmente la tripulación del dirigible lo pudo subir y estuvo a salvo y no le pasó absolutamente nada. Eso es lo que Dios nos dice que hagamos con su verdad. Si nos mantenemos firmemente atados, si nos amarramos a lo que hemos llegado a conocer, al Evangelio, a la verdad de la Biblia, podemos estar totalmente seguros y podemos disfrutar del viaje, porque sabemos qué es lo que creemos. La tercera verdad que nos ayuda a mantener la confianza se encuentra en los versos 16 y 17. Es una oración que expresa nuestra confianza en Dios. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón,
para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Tú serás fortalecido por Dios mismo para mantenerte fiel. No estás solo en esto. Dios te sostiene. Mientras tú te esfuerzas, Dios responde a tus oraciones y te agarra y te fortalece y te levanta al mismo tiempo. Te da ánimo, fortalece tu corazón. Y de esa manera puedes hacer y decir lo que a Él le agrada mientras vives en este tiempo de espera. Piensa en un padre que está enseñando a su hijo a montar bicicleta. ¿Será que nada más le dice, mira hijo, aquí está la bicicleta, avísame cuando ya sepas montarla? Pues sería un mal padre, ¿no? Estaría condenando a su hijo a muchos golpes innecesarios. Más bien, lo que hace es que sube a su niño al asiento y mientras el niño está esforzándose por mover los pedales y controlar el manillar, su padre también lo sostiene con la mano y lo motiva con la voz. Y de esa manera el niño aprende cómo balancearse, cómo continuar. Si tú has respondido con fe al llamado de Dios y has puesto tu confianza en Jesucristo, entonces tú puedes saber que Él va a caminar contigo. No te va a soltar. Te dará consuelo en tus problemas. Te llenará de esperanza. Te dará ánimo y fuerzas para enfrentarlo todo, para que puedas vivir una vida realmente buena, una vida que le agrada. Esta vida puede parecer una montaña rusa, con sus altas y bajas. El futuro puede parecer tan oscuro como el espacio, pero tú puedes estar seguro si te aferras a la verdad que Dios te enseña en su palabra. Recibe las fuerzas que Dios te da. Así puedes disfrutar del viaje. Padre Celestial, te damos gracias, porque en medio de este mundo tú no nos abandonas. Tú eres fiel. Y te pido, Señor, que tú nos des discernimiento, Padre. Danos sabiduría para conocer la verdad y para aferrarnos a ella. Y esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.